Bienvenidas y bienvenidos, estamos aquí otro día más en esta sección que la verdad que os está encantando, que es pues Álvaro os enseña a crear una campaña desde cero. Y debo deciros que me está sorprendiendo muy gratamente cuánto se está gustando esta serie. Yo de verdad pensaba que esto iba a ser café para muy cafeteros, pero veo que no, que hay gente realmente interesada en esto, así que... Nada, yo encantado de que os interese. Sí es cierto que los primeros capítulos, pues yo pienso en cierta manera que son aburridos, porque al fin y al cabo soy yo leyendo, aunque bueno, si hay gente que se lo pone como podcast y le interesa saber cómo es Kalishan, pues entiendo que os pueda gustar. Y eso, y que ya lo que es la propia creación de lo que es la campaña será dentro de unos episodios, ¿no? Porque al fin y al cabo pues hay mucho tiempo de formarse como máster, ¿no? Pero bueno, me alegro de que os guste. Nada, aprovecho para deciros que ya hemos subido el episodio 2 del Orbe de Dámara, que si habéis visto el uno os recomiendo ver el 2 porque se ve que no es la típica campaña campestre nivel uno sino que tiene sus vueltitas. Yo os recomendaría mucho, mucho verlo. Si os está gustando esta sección, os animo a verlo. Y si no habéis visto el capítulo uno pues os animo a verlo porque de verdad que tiene mis plot twists, mis cliffhanger y demás. Y nada, también os animaría a que estéis atentos al canal de Cosmere16, porque en breve vamos a comenzar a subir, casi nada más salir, la campaña canónica de Mistborn. Subimos ya allí la campaña canónica del Archivo de las Tormentas, que es Camina Piedras. Subimos también una creada por mí, que es el Tratado de las Cuatro Noches, que subimos algunos capítulos allí y otros capítulos aquí. Y vamos a subir la campaña canónica de Mistborn, que ya cuando salga hablaré de ella, pero os puedo asegurar de que no solo es un campañote dentro de lo que es el Cosmere RPG. Caminapiedras me gustó, pero pienso que la de Mistborn es mucho mejor que Caminapiedras. Pienso, y ojo con esto que voy a decir, que la campaña canónica de Mistborn se puede igualar a, pues, de las mejores campañas, no voy a decir de rol, pero sí de D&D. Yo creo que la campaña canónica de Mistborn se puede colar fácil en un top 10 campañas de D&D de la historia. Fácil. Top 5, debatible. Debatible, pero disputado. Pero un top 10. Un top 10 entra seguro. Así que yo os animo mucho a verla porque la mesa que vamos a tener va a ser espectacular. A quienes visteis Caminapiedras os va a gustar mucho. Y va a ser una mesa muy potente, con mucho drama, mucha narrativa. Os va a molar. Os va a molar. Pero bueno, hablando ya de cómo crear una campaña desde cero, lo que nos queda por leer son dos partes, una hablando de lo que es el desierto y otra hablando de Puerto Calín. Vamos a ver una en este episodio y otra en el siguiente. Y ya en lo que sería el quinto, ya empezamos a lo que es crear la campaña en sí. Entonces, mm, me gusta que al final nos hayan quedado 4 capítulos de yo leyendo, que en cierta manera es, ostras, Álvaro, 4 capítulos de tú leyendo. Pero dentro de lo que cabe, son. Ahí se ve que como máster he tardado 4 horas de mi tiempo en leer este documento y en decir, ostras, ya sé de este lugar, ya sé qué es la campaña que quiero montar, ya sé cómo vamos a ir haciéndolo. Que se vea. Que probablemente si lo hubiera hecho solo, sin estar aquí comentando, hubiera tardado menos. No sé, 2 horas y media, 3 horas, porque al fin y al cabo aquí me paro, hablo, tal. Pero se ve que eso, que uno como máster debe primero, si no desconoce cómo es un sitio, pararse y pues leer pues durante pues 2, 3, 4 horas y ya después empezar a diseñar la campaña. Entonces, bueno, aquí se ve el proceso real y se pone en valor. Y bueno, porque esto al fin y al cabo es Kalisham y son pues 30 paginitas, pero otras ambientaciones mucho más largas, ya pues no me quiero imaginar las horas. Vamos, a ver, yo lo sé porque me he leído mucha ambientación, pero nunca me he puesto a contar exactamente las horas que he echado. Pero, por ejemplo, yo una vez hice una locura que fue leerme todos los libros de la leyenda de los cinco anillos, no sin contar las aventuras, solo libros pues, de lore, de ambientación y demás, desde primera edición hasta quinta y la versión de D&D. Y, ostras, tardé fácil 2, 3 meses. ¿Cuántas horas eché? No sé.
También que fue pandemia, ¿no? Entonces, pues había mucho tiempo libre, ¿no? Pero sí, fue como mi proyecto de pandemia un poco ese. Leer toda la leyenda de los cinco anillos. Pero es eso, se pone un poco el valor el tiempo que dedica un máster. Y bueno, después de esta mini conversación que hemos tenido, que sé que son 5 minutos y habrá gente que quiera que me ponga ya con esto, pero bueno, creo que es importante también la naturalidad, creo que a quienes veis esto agradecéis la cercanía y que yo charle aquí un rato con vosotros, yo creo que lo agradecéis, o por lo menos quien me ha ido hablando de que le ha ido gustando esta sección, pues se lo agradezco. Que me comenta eso, que le gusta la naturalidad, que me gusta así que charlemos un rato, que comentemos las cositas, pues creo que es importante. Vale, antes de empezar a leer, hay dos cosas que quiero tratar primero. La primera es que nos han pasado la parte esta que comentábamos, que a ver si podíamos fotografiar del otro libro. Y también quiero responder a algunos de vuestros comentarios. Entonces, hay mucha gente que se ha ofrecido para pasarme fotos del manual en inglés, pero lo único que me las ha pasado en español es su buen amigo Jesús Largo Tachenko, un tío de 10. Desde aquí le mando un saludo y un abrazo tremendo, además de una bella tierra como es Cádiz. Y nada, aquí se puede ver que la verdad que lo que viene de las maravillas mecánicas es poco. Nos viene aquí como una maravilla doméstica, nos viene aquí un poco de info. Yo la he leído, pero la verdad que no viene mucho. Me sabe, me sabe mal porque al fin y al cabo el chaval ha cogido y le ha hecho la foto y tal, ¿no? Pero no le veo yo mucho. Yo creo que si exploramos todo el tema de las maravillas mecánicas, que creo que deberíamos hacerlo, porque si no, Kalishan se queda en el típico desierto o en el típico desierto con genios, Ifris y demás. Entonces yo creo que las maravillas mecánicas hay que explorarlas, pero no sé, ya veremos cómo lo hacemos. No sé si diseñar unas reglas propias nuestras, me parece que eso puede ser ya demasiado tiempo, aunque podría ser interesante, pero ya os digo que tampoco quiero que esta sección dure infinito, porque creo que puede ser interesante que preparemos cosas para diferentes juegos de rol. Entonces no veo sentido hacer 20 capítulos de preparando una campaña de D&D, veo mejor hacer, yo qué sé, 6, 8. Y, y ya después pasar a otro juego, creo que es interesante, o hablar, se me ocurren ideas, hablar de, yo sé, cómo montar un West Marches, que llevo yo 3 años con un West Marches, cada año hace una temporada, de 20 personas además. Cómo crear un buen villano, no sé, creo que puede haber cabida. Si tenéis ideas hey Álvaro, me gustaría un vídeo hablando de tal, ponedlo por aquí abajo en los comentarios. Y también decidme qué formato os gusta. ¿Os gusta rápido, en plan vídeo de 4 o 5 minutos, yo os cuento las claves? ¿O os gusta vídeo yo aquí divagando, rollo podcast de 40 minutos? Ya lo que me digáis, yo me adaptaré. Vale, una vez visto esto, quiero comentar los comentarios, ¿vale? Vamos a comenzar. Aquí hay uno de una persona que comenta muchísimo y que le amo, pues es que comenta en casi todas nuestras partidas y lo llevo en mi corazoncito. Que me da un poco de cosa porque no sé cómo se pronuncia su nombre, pero es Techopancho50. No lo sé. Si puedes ponerme en un comentario cómo se pronuncia tu nombre, pero mil y un gracias, pues es que comenta en cada vídeo y todos sus comentarios son una maravilla. Pues bueno, aquí nos dice: muchas gracias Álvaro por tanto trabajo y tan bueno. Así la gente podrá ver todo lo que cuesta preparar una campaña y valorará más el trabajo del máster. Valorad mucho el trabajo de vuestro máster, tratad bien a vuestro máster, que eso repercutirá después bien como jugadores. Una posible idea sería que un constructor de maravillas mecánicas contrate a un personaje para robar algún diseño a la Noma de las Rocas, esta Noma que dijimos en el capítulo anterior que es importante. Que el resto de la party no lo supiera y que cuando se dieran cuenta el robo ya estaría hecho. Espero que te guste, pasa un buen verano y mil gracias por todo. Yo creo que es muy buena idea para trasfondo de un personaje y pegar ahí un plot twist o que alguien contrate para que robe esto a la Noma en algún momento. Así que lo vamos a poner por aquí. Creo que había una parte que puse para vuestra idea. Aquí está, posibles ideas. La verdad, y también puse para... uy, se ha copiado con lo de YouTube. Para que pues saliese vuestro nombre al lado, porque yo creo que es importante pues acreditar de quién es la idea. Es eso,
vamos a tener este capítulo y el siguiente, terminando el lore, por un lado el de Puerto Galín y por otro el del desierto, y luego habrá el quinto capítulo, creo que va a ser el más interesante, porque va a ser pillar todo este batiburrillo de ideas y decir, esto sí, esto no, esto lo reubicamos, tal. Entonces, yo creo que eso va a molar mucho. Vale, seguimos. Luego, otra idea tenemos por aquí, de Juan, Juan Quilpatay. Muy buen segundo capítulo. Estoy aprendiendo muchísimo con tus tips y formas de crear una campaña. Además, me sirve mucho que hayas elegido esta ambientación porque estoy pensando hacer una campaña en un desierto con minas de cobre. Oh, mola. Bueno, hay dragones de cobre a tutiplén. Nunca me acuerdo si el dragón de cobre o el de bronce es el acuático. Tengo ahí esa confusión. Me pasa también con los metales de Mistborn, que es como cuál es el cobre y el bronce, cuál es el que detecta y cuál es el que impide que te detecten. Tengo que ponerme a pensar en los caballeros del Zodíaco y decir, vale, los caballeros del Zodíaco de bronce y el bronce es el que detecta. Hostia, ahora el bronce es el que oculta. Porque me suena que la reina mnemotécnica era que el bronce, porque protegen a Atenea. No, no, yo creo que el bronce es el que detecta. ¿Veis? Me cuesta mucho. Pero bueno, he pensado que los personajes podrían moverse por el desierto con unos deslizadores solares. En tu ambientación podrían obtenerlos como recompensa, pero que no estén en tan buen estado o podrían comprarlos y que la norma se los repare. Quizás es una idea muy básica, pero es lo que se me ha ocurrido hasta el momento. No me parece para nada básica. Yo creo que el hecho de usar tecnología basada en el sol, yo creo que además, también pienso que yo en cierta manera el rol también tiene que educar. Y creo que la energía solar es muy importante. Yo tengo placas solares en casa. Yo que vivo aquí en Huelva, en un pueblo llamado Isla Cristina, que hay mucho sol. Yo creo que es muy importante que exista, pues eso, energía solar. Vamos, yo desde que tengo las placas solares, pues estoy muy, pero que muy, muy contento. Y sí, yo creo que esta idea es muy buena, ¿sabes? Porque da que esos deslizadores solares sean, pues, de estas maravillas mecánicas, la Noma los repare. Yo creo que es muy buena idea. Y luego llegamos al comentario de una persona que la verdad que me pareció súper interesante. Y aquí vamos a hablar y tenía así un poquito de debate. Y le dije, guau, me encanta tu pregunta, te respondo al principio del capítulo 3. Aunque bueno, eso de principio, estamos en el minuto 12. Muy principio no es, lo siento. Pero bueno, quería hablar X cosas antes, quería responder el resto de comentarios, porque en el tuyo sé que me voy a explayar. Así que bueno, siento si ha sido un poquito más tarde desde el principio. Pero bueno, muchas gracias por otro capítulo, Álvaro. Tengo dos preguntas. Supongo que para efectos de una serie se usa algo comprimido, como es un capítulo, pero en caso de querer hacer algo como otro de los settings, habría que leer todo ese mundo. ¿Funcionaría igual con los manuales de setting que publicó Wizard? En este caso me refiero a lugares como Dragonlance, Theron, Ravnica y demás. Vale. No es necesario leer todo, ¿vale? Y os voy a poner dos ejemplos, ¿vale? El primero es con Tal'Dorei o Wildeman de Critical Role, ¿vale? Es una ambientación que está bien. Yo creo que hay gente que la alza un poco de más por ser de Mercer, que Mercer es tremendo máster, pero creo que la alza un poco más. Está bien, pero tampoco es la divina papaya, al igual pienso con Daggerheart, ¿no? Daggerheart creo que se ha hecho más famosos que otros sistemas similares por, pues bueno, venir de Critical Role y demás, y no creo que sea tampoco la divina papaya. ¿Qué sí es eso? Candela Oscura. Candela Oscura sí me parece un juego muy bueno. Tengo que terminar de leerlo porque me gustaría hacer un hoy te recomiendo, pero como creo que lo leeré cuando lo vaya a dirigir, queda tiempo. Pero bueno, lo dicho, Taldor y Wildeman son dos continentes diferentes. Tú no tienes por qué saber del otro continente. O no tienes por qué saber de otros países de este continente. Te pongo otro ejemplo. Anima. Anima es un juego de rol con un lore muy, pero que muy, muy rico. Con un sistema infernal que no le recomiendo a nadie. Porque es de jugar con Estel y que yo creo que te convalidan un doctorado en ingeniería termonuclear. Pero es un mundo con muchas regiones, muchos países, cada país es con mucha información. No es necesario que lo sepas todos. El archivo de las tormentas. El archivo de las tormentas tiene muchísimo lore. Hay muchísimos países. No hace falta que sepas todos. Otro ejemplo que iba a poner. Se me ha ido.
Se me ha ido. Lo he comentado al principio, he dicho. Ah, no, Ravenloft. En Ravenloft hay no sé cuántos dominios del terror. Y no es en un lugar como el Archivo de las Tormentas, se me puede decir, pero los países interaccionan. Yo te diría, sí, ahí a lo mejor sí debería saber un poco de cada país. Pero en Ravenloft, que son dominios del terror por separado, tú ahí no tienes por qué saber de los otros dominios del terror. Entonces, sí es cierto que si vas a preparar una campaña larga, estaría bien que leyeras los países alrededor del que empezáis. O los dominios del terror que, a los que quieras ir y tal. Pero yo os aconsejaría que no os excedierais. ¿En qué sentido? Vamos a pensar, por ejemplo, si se va a dirigir algo de 10 sesiones, como creo que va a ser esto, léete solo ese lugar. No hace falta que te leas nada más allá. Si te vas a leer, si te vas a montar algo de unas, vamos a poner entre 25 y 50 sesiones, sí estaría bien que te leyeses el sitio donde vais a empezar y los de alrededor. Porque sí es más probable que tu grupo se mueva y tal. Y que a lo mejor de los más lejanos, pues sepas algo de información, pero no es necesario. A menos que algún personaje venga de allí o lo que sea. Pero si, por ejemplo, y ya si pasamos a campañas más largas, o hablamos de 50, 100 sesiones, pues yo diría que ahí sí tienes que leerlo todo, pero no desde el principio. Es decir, vamos a poner un mundo que tenga 4 continentes. Continente 1, 2, 3 y 4. El 1 es donde empiezan los personajes. Y el 2 es el que tienen más cerca. El 3 lo tienen un poquito más lejos y el cuarto ya está lejísimo, solo hay leyendas de ese sitio. Pues tú, como máster, te lees entero el primero. Y el segundo te lo lees así un poquito de diagonal. A lo mejor cuando ya lleváis 20 sesiones, pues ya dices, vale, pues me voy a empezar a leer más profundamente el segundo para meter conexiones. Y el tercero, sé un poco como de qué va. Cuando a lo mejor ya llevas 40 sesiones, dices, buah, venga, pues ya van ahí al continente 2, ya me lo termino de preparar, el 3 lo voy a tener leído y el 4 voy a empezar. ¿Veis eso de ir poquito a poquito? ¿Por qué digo esto? Porque yo he conocido a masters que han cogido y han dicho, buah, Álvaro, me he preparado una campaña de 100 sesiones, ya la tengo preparada. No. ¿Por qué? Porque no sabes lo que van a hacer los personajes. Y como no sabes lo que van a hacer los personajes, mucho de lo que has preparado es un pana. Es para nada. Así que es mejor que reaccione a lo que digan tus personajes. Si a lo mejor tus personajes quieren ir al continente 3 y después en el continente 3 sucede algo, que es que quieren quedarse allí, porque quieren que el continente 3 sea el lugar más pacífico del mundo. Por lo menos no van al 2 y al 4. Y tú como máster no puedes forzar eso. Y tú me puedes decir, ya Álvaro, pero yo me preparo todas y cada una de las regiones de este mundo porque va a ser sandbox. Van a poder ir a donde les dé la gana. Pillar un barco, pillar un teletransportador y ir a donde le dé la gana. Yo he hecho eso. Y lo que pasa es que sí, los jugadores hacen eso de ir a donde les dé la gana. Pero aunque tú tengas todo en tu cabeza, todo en tus apuntes, después de 60 sesiones, cuando vayan a ese sitio, aunque tú lo tengas en tu cabeza y tú lo tengas en tus apuntes, tú no te acuerdas también de ese sitio. Entonces te lo tienes que repasar. Y al final acabas trabajando de más. Y también puede pasar que la campaña se te cancele y tú digas, joder, yo me he estudiado estos 20 países y han ido solo a 3. Y tú dices, bueno, lo puedes reciclar para otra campaña. Sí, pero yo de verdad os digo que como máster prioricéis vuestro tiempo. Y no mega planifiquéis. Porque si mega planificáis, después la decepción puede ser muy grande. Y pienso que no es necesario. Y pienso que las ideas se diluyen. Id poquito a poquito. Un ejemplo con Juego de Tronos. Si yo fuese a dirigir Juego de Tronos, imagínate que vamos a empezar en Invernalia, ¿vale? Pues yo el norte me lo sabría perfecto. Y el resto de regiones del mundo me las habría leído. En el momento en el que y esos me sabría un poco cómo va la parte así del oeste. Cuando los jugadores ya tras unas sesiones, 10, 15, las que sean, van a salir del norte, yo ahí ya me estudio el resto de regiones. Me leo en diagonal las zonas oestes de esos y ya me leo esas regiones lejanas que hay ahí en el mundo de George R. R. Martin. Los jugadores, tras a lo mejor 50 sesiones, se van a ir a esos. Pues yo ahí, ya yo tenía leído en los países para meter alguna cosita, pues yo ahí ya me los termino de estudiar. Y ya, pues me leo definitivamente lo que hay más allá, ¿no? ¿Veis ese proceso de poco a poco?
Yo creo que eso es importante. Porque priorizáis vuestro tiempo como máster, no se os diluyen las ideas en la cabeza y yo creo que es muy importante. Entonces, para esta persona que me comenta esto de Teros, Ravenloft y demás, de verdad, poco a poco, colega. No quieras saberlo todo, porque saberlo todo no va a hacer de tu campaña mejor. Puede que la haga peor porque te quemes. Porque tengas demasiado en la cabeza y quieras meter todo y petas a tus jugadores con información. Poquito a poquito, suave o suavecito, como decía la canción. Es eso, poco a poco. Y sí es cierto que puede molar tenerlo todo en la cabeza y hacer 28.000 conexiones, pero de verdad os digo que las ideas se diluyen y al final acabas repasándote algo 28.000 veces, poco a poco. Uno no es mejor máster por saberse un mundo de la A a la Z. En todo caso, es mejor historiador de un mundo fantástico, pero mejor máster no. Yo creo que es mejor ir poco a poco y preparar mejor las sesiones a tener todo en la cabeza. Pero bueno, ya cada uno que lo haga como quiera. Si hay alguien que le gusta leérselo todo y tenerlo todo en la cabeza y tal, a tope. Yo soy de los que me gusta saber así someramente de todo, saber dónde empezamos y va a partir de ahí y ampliando. Ya cada uno que se organice como quiera. Y luego, bueno, no sé si he dicho el nombre de esta persona, es Jugugaro913. Y luego la segunda pregunta es, ¿este proceso también funcionaría con otros sistemas más narrativos? Me refiero a cosas como Chulu o Vampiro. Bueno, a mí Vampiro personalmente no me gusta, porque no me gusta la estética Vampiro, Hombre Lobo, tal, no me gusta. Mago sí me gusta, pero Vampiro y Hombre Lobo, no me termina de evitar. Sí me llama la atención Cazador, a ver si un día le doy un tiento, pero a mí Vampiro y Hombre Lobo no me termina. Pero bueno, si sería igual, pues a ver, en parte sí. En parte sí en el sentido de que tú como máster tienes que leer e informarte. Entonces, por ejemplo, tanto en Chulu como en Vampiro, que suceden en nuestro mundo, te tienes que informar de la época. A mí me gusta mucho en Chulu pillar un año y decir, vale, de este año, ¿qué pasaba? ¿Cuáles eran las noticias? ¿Cuáles eran las canciones que acababan de salir? ¿Cuáles eran las pelis que acababan de salir en el cine? Me encanta eso. Porque aprendes mucho la sensación de la época y puedes meter muchas cosas, rollo. Se acaba de estrenar tal peli, está empezando a sonar esta canción. Te metes mucho en el mood y aprendes mucho de cultura de hasta hace no sé tantos años, de hasta hace un siglo. Entonces, yo creo que es muy interesante coger y decir, ¡guau! 1928. ¿Qué pasó en 1928? ¿Cuáles eran las noticias? ¿Qué salía en prensa? ¿Cuáles eran las preocupaciones de la gente? ¿Qué libros acababan de ser publicados? ¿Qué noticias habían saltado a la prensa? ¿Qué películas acababan de estrenar? En blanco y negro. ¿Qué canciones acaban de salir? ¿Qué se considera rebelde en ese momento? Es decir, los años 20, ¿no? Que estaba a punto de ocurrir, el crash del 29, ¿no? Creo que es muy interesante y creo que me acabas de dar una idea. Puede ser muy interesante pillar un año y hacer eso. Coger un año y empaparnos a nivel histórico de ese año y de ir descubriendo todas estas cosas. El problema que hay para compartirlo en la pantalla es un poco tal porque, bueno, es yo bicheando por internet. Pero puede ser muy interesante plantear una campaña de Chulu. Coger y decir, buah, venga, tal lugar del mundo, tal año, vamos a saber muchísimo de ese lugar del mundo en ese año. Puede ser muy interesante, oye. O a lo mejor lo hacemos. Pero lo dicho, respondiendo a tu pregunta, en la parte de informarte, claro que lo es. A la hora de montar las sesiones, ya ahí es diferente. ¿Por qué? Porque distintos juegos te piden distinto ritmo. ¿A qué me refiero? D&D te pide un ritmo, que a mí me gusta el D&D narrativo, por eso os recomiendo el Orbe de Dámara. Pero D&D tiene que haber un combatito, no cada sesión, no tiene por qué cada sesión, pero sí cada 2, 3 sesiones. Tiene que haber ahí ese combate. Y sí es cierto que tiene cierto dinamismo. De, bueno, vais a tal sitio, luego hacéis esto, tal, 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 tal. En la llamada de Chulu, o Ratas en las Paredes, o cualquier sucedáneo, a mí Ratas en las Paredes me gusta mucho, sobre todo la edición revisada, puedes pararte más en los detalles, ir más lento, narrar más lento. Pues apaga ese cigarro y avanzas hacia la puerta y tintinea la campanita de la puerta cuando sales y caminas por la calle y le das un golpe al periódico y dices, podía haber hecho algo diferente, ¿no? Es otro rollo. Entonces, en las sesiones planteas que pasen menos cosas.
Luego en vampiro, sin yo haber dirigido nunca vampiro, ¿no? Pero tienes que jugar con que los personajes se tienen que alimentar y es parte fundamental, entonces tienes que dedicar parte de la sesión a eso. Entonces, creo que diferentes sistemas piden diferentes cosas y que por eso las sesiones no se pueden montar igual. La parte de investigación sí, pero las sesiones no. Entonces, por eso quiero ir cambiando de sistema. Creo que puede ser muy enriquecedor. Así que, bueno, muchas gracias a esta persona porque ha hecho tremenda preguntaza. Voy a volver a decir su nombre, a Jukugaru913. Y nada, espero que te sea de utilidad en lo que vayas a montar. Si vas a montar Chulu, pues probablemente hagamos algo de Chulu investigando así mucho sobre un año, que se aprende mucho. Y bueno, vamos a comenzar el capítulo realmente en el minuto 25. Lo siento mucho, gente. De verdad os quiero mucho a quienes os interesa esto, porque de verdad que yo pienso que es café para muy cafeteros, pero bueno, si os interesa, pues let's go. Supongo que ganará mucho poniéndolo a 1,5, a 2 o tal. Vale, pues vamos allá. Vamos con Kalishan. Primero viene la información de lo que es el desierto, pero creo que es mejor adentrarnos primero en la información de lo que es Puerto Calín, porque al fin y al cabo creo que es donde van a empezar los personajes, ¿vale? Son en total una, dos, tres, cuatro páginas y un poquito más. Bueno, este poquito más es todo, es nada. Vale, pues sí, en verdad, una, dos, tres, cuatro, cinco páginas, ¿vale? Lo leemos en un momentito. Yo creo que ha estado bien hablar así al principio, porque si no el capítulo nos iba a quedar corto. ¿Y cómo vamos a trabajar? Pues esto es sencillo. Vamos a ir leyendo. Y si hay alguna zona que nos guste, que los personajes podrían visitar, apuntamos esa zona. En el sentido de, pues yo qué sé, estamos hablando de el distrito del puerto. Ta, 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 ta. Uy, esto del distrito de la colina está todo guapo. Lo apuntamos. No vamos a apuntar como los lugares a los que nos gustaría que nuestros personajes fuesen. Las opciones que vamos a dar para que se muevan por el mundo. No opciones en el sentido de podéis ir a A, B, C, D, E, F. No, no. Sino los lugares en los que va a haber cosas interesantes. Y después, sabiendo esto, cuando leamos la parte del desierto y hablemos de todo el tema de los genios, creo que va a ser muy interesante. Decía, pues a este genio le pega a esta parte, a este genio le pega a esta parte. Creo que dijimos de que en este capítulo hablaremos de los genios, pero cuando me he ido a prepararlo, creo que es mejor hablar de Puerto Calín. Y también es más orgánico, ¿no? Porque va a ser un poco como lo van a vivir los jugadores. Primero Puerto Calín sin saber demasiado de los genios y ya el desierto, y ahí sí sabemos más de los genios, ¿no? Así que bueno, vamos a leer. Voy a pillar el libro porque está esto un poco difuminado. Así que bueno, voy a pillar el libro y vamos allá. Esto es la página 144. Y lo dicho, cualquier pregunta que queráis hacer, cualquier idea que queráis aportar, cualquier pregunta, ya sea de aquí de la campaña o sea de fuera, de ese otro juego de rol o lo que sea, bienvenida es, de verdad, gente. Así que nada, vamos con estas paginitas. Uy, aquí viendo estas paginitas, hay justo un mapa de un templo, el templo de las 1000, que pues no le he hecho foto, porque bueno, era solo un mapa, no lo he escaneado. Pero cuida, curioso, el templo de las 1000 supongo que será rollo 1001 noches, pero bueno. Vamos a comenzar a leer. Vademecum de Puerto Calín. Puerto Calín es la ciudad más antigua y para muchos la más importante de Faerún. Oh, es la más antigua, no lo sabía. ¿Puerto Calín es la más antigua? Yo pensaba que otras de Lore eran mucho más antiguas. No de la Costa de la Paz, sino de otros lugares. Curioso. ¿Es más antigua esto que Mithranor? ¿La capital está de los elfos en los valles? No sé, bueno. En los últimos años, este nexo de comercio, cultura y sofisticación ha conseguido aún más relevancia gracias al ascenso al poder de la Sultana Songal y su apoyo a los inventores y artífices de la ciudad. Para resolver los problemas del día a día, ahora los ciudadanos de Puerto Galín pueden contar con las maravillas mecánicas, en vez de tener que solicitar favores a los caprichosos genios. Las calles y mercados de Puerto Galín son un hervidero de visitantes de todo Faerún e incluso de planos y mundos de todo el multiverso. Los genios son bienvenidos siempre y cuando juren obediencia a la sultana y rechacen la violencia. La ciudad se divide en varios sectores. Muelles y rompeolas. En los muelles de Puerto Galín atracan los barcos de la Armada de la Sultana, así como innumerables buques mercantes. Distritos de Puerto Galín. La ciudad se divide en 17 barrios. Ojo. Muzad. Bajo la ciudad se oculta un confuso laberinto de túneles y subterráneos. Ah, eso mola. Eso es lo que vamos a leer después. Vale. Importante.
Claro, nos dice, e incluso de planos inmundos de todo el multiverso. Llegado el momento, plantearemos, hey, ¿los personajes son de aquí? ¿Son de otros lugares de Faerun o de la Costa de la Espada? ¿O son de otras ambientaciones de D&D? Importante. Muelles y rompeolas. El puerto de la ciudad resulta crucial para su prosperidad. Hace mucho tiempo, los genios construyeron el colosal rompeolas que protege el puerto. El muro se eleva 6 metros sobre el nivel del mar y una anchura de 9 metros en la parte de arriba. Su base desciende más de 60 metros hacia el fondo y se van ensanchando gradualmente hasta llegar a los 45 metros. La parte superior del muro está hecha de casernas, mientras que las garitas pueden cerrar el puerto gracias a unas pesadas cadenas de acero. Voy a aprovechar para decir que me parece bien, mal. Oh, muy bien, Álvaro. Ibas a decir que te parece mal y dices me parece bien. Me parece mal que en D&D y por ejemplo, en el Cosmere RPG en español se haya decidido usar los metros en lugar de los pies. Y diréis, pero Álvaro, usamos metros aquí en España. Y yo diré, sí. Pero para rol, los pies son mucho mejores. ¿Por qué? Porque una casilla son 5 pies. 20 pies son 4 casillas. 30 pies, todo el mundo sabe que son 6 casillas. Y si no, hacer 30 entre 5 se hace en un momento. Tú dices, ¿a cuánto está? A 90 pies. Y tú dices, uy, ¿cuántas casillas son eso? Vale, 90 entre 5 son 18 casillas. Y ya no casillas, tu movimiento. ¿Cuándo se mueve tu personaje? 30 pies. ¿A cuándo está el enemigo? 150 pies. Tú ya dices, vale, pues sean 5 turnos moviéndome, o 2 turnos corriendo y uno solo moviéndome. Fácil de calcular. Ahora yo cojo y te digo, eso está a 3,5 metros. Y tú ponte a contar de 1,5 en 1,5. Porque en metros las casillas miden de 1,5 en 1,5. O yo te digo, vale, pues tu movimiento, no sé cuál es, el movimiento de un personaje creo que son 9 metros. Que 30 pies son 9 metros. Yo le digo, un enemigo está a 63 metros. Y tú, vale, ostras, vale, ¿cuántas veces moverme 9 es eso? Vale, 63 entre 9, bueno, pero si es pinto son 18. 18 entre 63. Es mucho más complicado. Porque es mucho más fácil contar de 5 en 5 que contar de 1,5 en 1,5. Y ya no digamos de 30 en 30 a contar de 9 en 9. O contando que sprintas, contar de 60 en 60 a contar de 18 en 18. Es mucho más complicado. Y me decís, bueno Álvaro, pero es que en mi partida, yo en vez de hacer de cada casilla sea 1,5 metros, hago que sea 1 metro. Entonces es mucho más fácil. Y yo digo, ya, pero las cosas oficiales te van a venir. El ataque de este personaje llega a 7,5 metros. Y tú, yo la verdad que veo un error haber cambiado a metros. Lo veo un error, pero bueno, yo creo que es un cambio. Es complicado que las traducciones reviertan, por lo cual, pasado de X años, las generaciones que irán entrando a jugar a rol ya se manejarán en metros y ya quienes nos manejemos en pies seamos los de menos. Pero bueno, yo qué sé. Yo a toda gente que esté empezando en el rol les recomendaría usar pies porque creo que es mucho más sencillo. Pero bueno, voy a bajar esto un poco y seguimos leyendo. El puerto tiene capacidad para cientos de barcos y a la vez se divide en varias secciones. En el distrito de la Armada atracan las fuerzas navales de la Sultana, el distrito de los muelles, los barcos mercantiles, en el distrito de la captura, los barcos pesqueros y los dedicados a otros tipos de tráfico local, y por último el distrito de los ganchos acoge los astilleros. Por decreto de la Sultana, los barcos que atraquen en Puerto Calín deberán entregar sus libros, pergaminos u otros documentos, a excepción de la correspondencia personal y los registros empresariales. Si la gran biblioteca no cuenta con un ejemplar del libro o pergaminos, se copia el manuscrito y luego se vuelve de los documentos. Una medida muy chula, la verdad. Esto seguro está sacado de algo de historia que lo hacían. Algo de nuestra historia. Rollo Venecia o alguna cosa así. O Alejandría, sí, puede ser para la biblioteca de Alejandría, podría ser. Los escribas de la gran biblioteca trabajan con ayuda de la magia, pero no es raro que los barcos se retrasen en el puerto porque sus pasajeros están a la espera de recuperar sus libros. Vale. Cuando comenzamos a hablar de zonas concretas del lore, podemos caer en una cosa que le pasa mucho a D&D, que es el costumbrismo. D&D coge y te habla de distintos distritos. Y hay algunos en los que no pasa nada. Que es el mismo distrito en una ciudad que en otra. Es como, yo le he llegado a leer zonas de Neverwinter que tú dices, ¿qué se diferencia esto de esta zona de Waterdeep? Es lo mismo. O sobre todo les pasa mucho describiendo casas. Y yo creo que lo hacen por rellenar.
Pero joder, ¿qué te cuesta que en cada lugar haya una cosita curiosa, alguna ideita de aventura? Yo en Dragonlight he intentado eso, que en todo lugar haya alguna cosita. Y sí es cierto que aquí en lo del muelles y rompeolas te comentan lo de los libros, que podría rollo, yo que sé, que traigan un libro prohibido, se lo quiten de la biblioteca. Eso es una buena idea, tengan que rescatarlo en la biblioteca. Pero tampoco es una cosa que diga yo excesivamente loca como idea el ¡buah! Nos quitan los libros. Entonces eso es lo que me pasa a mí a veces con todo esto, que digo, "Eh". Hay muchos párrafos que lo lees y dices, o no me saco yo nada aquí. Entonces, bueno, creo que vamos a leer los siguientes un poquito en diagonal, porque me da a mí que va a haber mucho en lo que no haya nada. Vamos a ver. Distrito de la Armada. Mm, es que fijaos, este lo voy a leer para que veáis lo que es un párrafo que no te dice nada. En el distrito de la Armada hay fortines, armerías y almacenes de suministran a la Armada de Puerto Calín, la Nayojal. Solamente los buques militares pueden utilizar esta parte del puerto. La seguridad es más estricta que en el resto de distritos y los guardias están siempre alerta para que no se cuelen espías ni salvadoreros extranjeros, a menos que se tenga algún asunto oficial que tratar o conexión directa con un alto funcionario del gobierno. Normalmente no se puede acceder a esta zona. Vale, estos son los distritos de la Armada de todas las ciudades. En todos los distritos de la Armada está la Armada, están los suministros, no se puede entrar porque es un territorio del gobierno, etc, etc, etc. ¿Qué me ha aportado algo aquí? Que ya no estuviera en mi imaginario de un distrito de la Armada. Eso es lo que digo, es un párrafo total y completamente inútil. Otro, el distrito de la captura es un distrito pesquero. Entonces, como ya ahí tenemos este espacio, este cuarto de página, inútil. ¿Qué te cuesta decir ahí en ese distrito de la Armada hay un guardia que está pasando información? En ese distrito de la captura han pescado unos peces extraños. Ideitas de aventura que no las dan. Yo en Dragon Lane es algo que intento evitar, pero aquí eso es como, dame algo. Eso me da mucho coraje de D&D y de otras ambientaciones que caen en lo insulso, en lo que no hay originalidad. Y obviamente esto no está escrito con IA, pero cuando se empieza a ver más cosas de rol escritas con IA, que yo espero que eso no triunfe porque me parecería horrible, yo creo que la forma de diferenciarse frente a eso es la originalidad, la chispa, la idea de, uy, he tenido esta idea en este distrito de la Armada, uy, he tenido esta idea en este distrito de la pesca, de la captura, de lo que sea. Porque si tú le pides a una IA que te haga algo de rol, como no tiene esa imaginación, no tiene esa explosividad creativa, va a ser súper genérico. ¿Y qué es súper genérico? Esto. Entonces, la forma de diferenciarte de una IA es intenta no escribir genérico. Quien ha escrito ese párrafo en D&D de verdad piensa que eso va a aportar algo a algún grupo. Es como, bueno, pero podrían ir al distrito de la Armada. Claro que podrían ir. Pero ese distrito de la Armada es exactamente igual al resto de distritos de la Armada. Entonces no aporta absolutamente nada. Así que bueno, el resto lo vamos a leer un poco en diagonal. Distrito de la Colina, una colina, hay tormentas. Eh, eh, no queda espacio para los difuntos, ¿vale? Un poco como en San Francisco. Hay una iglesia Kellenborg. Vale, la sultana fundó una necrópolis de Nícar en la isla del recuerdo. Vale, los sacerdotes de Kellenborg supervisaron las labores de sumación, identificaron a los difuntos enterrados allí desde hace milenios para los a Nícar. Estas naves, la flota de la muerte. ¿Ve? Aquí ya sí tenemos algo chulo. Aquí sí hay algo que digamos, hey, esto puedo meterlo en una aventura. Esta nave, la flota de la muerte de Kellenborg, aún hoy continúa en su labor y transporta los cadáveres de los recién fallecidos en la ciudad. En la actualidad, el distrito de la colina es el hogar de la clase obrera del Puerto Calín, que ha llenado el antiguo distrito de altos edificios, calles anchas y mercados. La altitud del distrito de la colina hace que sus residentes vivan por encima de la riqueza de todo distrito, algo que los habitantes atribuyen a la sultana, que considera una heroína de la clase trabajadora. Bueno, tampoco ha sido gran cosa. Vale, pues vamos a meter esta flota de la muerte que yo creo que puede estar guay. Rollo que algún villano se hará ahí, alguna batalla entre barcos, yo creo que puede estar bien. ¿Dónde están nuestras ideitas? Por aquí. La flota de la muerte. Grupo de barcos que trasladan los cadáveres. Que maten a un jugador, al personaje de un jugador
los jugadores quieran resucitarlo y se lleven el cadáver y tengan que perseguirlo. Eso podría estar gracioso, de un PNJ. Os tiene que dar esta información este PNJ. Usad a hablar con los muertos. Vale. ¡Ostras! Se están llevando el cadáver. Uy, eso es buena idea. El grupo de barcos que trasladan a los cadáveres recientes. Punto. Los personajes tienen que interrogar a un cadáver con hablar con los muertos y se lo lleva la flota y los personajes tienen que perseguirla. Entonces lo que digo yo, ¿qué le cuesta a D&D meter esta mini idea de aventura? ¿Qué me ha costado a mí pensar esto? 2 segundos. No sé, métalas en el texto, mételas abajo, pero algo. Distrito de las caravanas. No estoy viendo nada más allá de que sea un distrito comercial. Vale, sí nos hablan de una cosa que no sé si hemos puesto antes, que hay un grupo de gente. Sí, esto me suena, de los Cefari, cuerpo de élite, formado por guerreros que usan magia y van en forma voladora. Vale, ya nos cuentan algo, es decir, nos cuentan que está estos tipos. Entonces, es eso, no veo yo que nos aporte algo. Yo qué sé, cuéntanos de que a estos tíos se les ha pasado un cargamento, algo. ¿Por en qué se diferencia este distrito de las caravanas a otro lugar comercial de cualquier ambientación? En nada. Bueno, Álvaro, tienes los Safari. Vale, pero ya me lo has contado en otra parte. Esto me pasa a mí a veces con muchas cosas de D&D. Es como que que las leo y digo, pues no hay nada. Con los valles, para preparar el orbe de Dámara, que os siempre recomendaré verosla, me ha pasado que había partes de los valles que tú decías, oh, eso es interesante. Y hay otras partes que es como, ¿y este párrafo? ¿De nada? Creo que en 2 partes describen un aserradero, en 2 valles diferentes. Todos los aserraderos son iguales, a menos que tú le metas, hay un espíritu, usan para cortar una espada legendaria, cualquier de esas cosas. Pero, chicha, D&D, por favor, contenido. Pero bueno. Otro lugar inútil. Distrito de las Joyas. El Distrito de las Joyas, bueno, no estáis viendo. Esto es lo que estamos viendo ahora. Distrito de las Joyas. Distrito de las Joyas aglutina a los talladores de gemas, joyeros, perfumistas, encajeros, diseñadores de alta costura. Aquí se elaboran algunas de las maravillas mecánicas más delicadas. Cuentan los rumores que gran parte del contrabando de armas, venenos y magia de Puerto Galín tiene lugar discretamente en este distrito. ¡Mira! Al menos una frase. Eso es lo que digo yo. Una frase que le dé un poco de chicha. Que esto no sea el típico barrio de joyas. Que es que si solo pones lo de antes y después te pones a hablar de joyas, no se diferencia en nada en ningún lugar. Por lo menos yo aquí sé que hay tráfico. Algo. Porque si no, bueno, por lo de las maravillas mecánicas, pero eso en toda la ciudad. Pero bueno, distrito de las plumas. Vale, esto es tema de fabricar papel. Vale, aquí dice que el responsable de la gran biblioteca es un Nifrit. Vale, eso es interesante. Vale, cuya memoria es prodigiosa y se acuerda del nombre y ubicación de todos los manuscritos. Este consejero de confianza de la sultana sueña con leerse todos los libros de Farún y es el único genio de Puerto Galín que no tiene que hacerle juramento a la sultana. Vale, pero aparte de ser un genio bibliotecario, no tiene mucho más lore. Sí, métele que está obsesionado con un objeto, con un libro maldito. Métele que le han robado un libro importante para la sultana y tiene miedo de decírselo. Que ha despertado un espíritu en la biblioteca. Ese contenido, ideas de aventura, D&D. No sé. Y ya pues sigue hablando de la biblioteca sin más, que está protegida frente al fuego, pero bueno, yo creo que eso puede ser cualquier biblioteca mágica, ¿no? Distrito de los artesanos. Nada, aquí nos dicen que están los artesanos y que los dirige la quería Calla. Pues ya está, lo podíamos suponer. Vale, que suele volar en un ornitóptero. Pues vale. Distrito de los ganchos. Vale, casa de los navegantes. ¿Qué cosas dedicadas a deidades del mar? Vale. Distrito de los Kadun. Vale, pues nada, un mercado. Uf, me está decepcionando un poquito, ¿eh?
Porque es que no estoy viendo nada que... Como, ¿qué se diferencia esto de otra ciudad típica del desierto? Distrito de los Magos. Vale. Que hay una plaza para relajarse. Pues muy bien. Pues son para una aventura de D&D. Bueno, que hay duelos arcanos. Venga, vale, te lo compro. Vale, aunque muchos calishitas conocen un par de conjuros, cualquier practicante de magia arcana que quiera hacer negocios, de unirse a un gremio. Cada media rinden cuenta ante el responsable del distrito, cada 5 años presentando una lista de candidatos aptos para el puesto. La gran consejera actual es Perak, una draconida de plata y especialista en adivinación. Bueno, vale. Tampoco me dice mucho. Tampoco me dice mucho. ¿Podríamos meter aquí algún duelo de magos? Pues sí, pero pega un duelo de malos aquí, ¿no? De malos, de magos. Hombre, es una región en la que mucha población tiene magia. Pero no sé, bueno, vamos a meterlo. Vamos a poner aquí competición y puede ser una sesión graciosa. De duelos de magos en el distrito de los magos. Vale. Ok, distrito de los martillos. Nada. Herrería. Los muelles. Son muelles. Los templos. Pues son templos. Vale, el templo más grande y luminoso es el Templo de las Mil, alberga hermosas estatuas que representan a las distintas deidades de Faraón. Se trata de un famoso para cualquier templo. Háblame de una intriga entre templos. Que unos han montado un templo en dios oscuros. Lo que sea. D&D. Contenido. Es que, yo qué sé. Si a mí diciéndome Distrito de los Templos, te saco así dos ideas, como acabo de sacar ahora con esto con otros, ¿por qué D&D no puede? ¿Por qué D&D te pone estos textos inocuos, intrascendentes, que tú te los lees como máster y no crea nada nuevo en tu imaginario? Porque tu imaginario de estos lugares ya lo tienes porque son lugares típicos a los que no han añadido nada. Pero bueno, Distrito del Acero. Vale, que está el ejército, el edificio más significativo, la Torre Celeste, una torre de piedra levitante de 12 pisos y coronada por una cúpula azul donde tiene su sede los Sefaray. Vale, bueno, pues ok, pues la torre de los Sefaray vuela. Me has aportado eso, al menos me has aportado algo. Pero ñe, voy a meter eso por meter algo, que creo que si es guay algún combate, se puedan caer de la torre. Su base es la torre celeste y vuela. Bueno, pues aquí hay un dibujito del templo. ¿Que para qué? Si no me has dicho nada importante del templo. Yo qué sé. Bueno, llegamos a la última. Mira, en este texto nos habla del general de los Cefari. Esto no lo habíamos leído. Actualmente el general de los Cefari es Safif el Poderoso, capitán pirata mediano caótico bueno. Una cosa me confunde, es que ahora ponen el tamaño de las cosas. Y claro, te ponen mediano. Y tú dices, ah, es un mediano. La raza, los que son rollo hobbit. No, es mediano del tamaño. Me confundo un montón siempre con esto. Un humano que luchó junto a Songal contra las runas retorcidas. Es verdad, este grupo de nigromantes. Eso creo que lo apuntamos, ¿no? Eso habrá que meterlo. Sí, aquí está, en algún momento que me molaron, ¿no? Antes de en Kalishan había un grupo de nigromantes llamado las runas retorcidas que manejaban todo desde la sombra. Uno de sus líderes, un dracoliche. Sí, eso me gustó. Luchó junto a Songal contra la runa retorcida y que en los años transcurridos desde entonces ha librado muchas batallas en las que se ha coronado como héroe. Safi es uno de los solteros más carismáticos de Puerto Galín y se rumorea que mantiene un idilio secreto con la sultana. Vale, me has dado lore, me has dado drama, pero me has dado una idea de aventura. ¿Esto yo lo voy a utilizar para mi campaña? Bueno, puedo sacar personajes, puedo decir que son guaperas, puedo que tengan que investigar si está o no con la sultana. Pero yo qué sé, yo prefiero a que me cuentes esto, yo prefiero que me digas sus lugartenientes son tal y tal. Tal quiere su puesto. Tal está buscando un artefacto que le ha dicho que no busque. Ostras, ya eso ya me das dos ideas para dos sesiones. No sé si os pasa como a mí, que os está pasando eso de que leéis, son textos insulsos
y las ideas que estoy dando así un poco en un segundo así de hablando son mejores. Entonces, merece la pena meter a este tío. Mete a un... Nah, pues el jefe es un guaperas, que a lo mejor se liga a la sultana. Ese... ¿Eso es un PNJ bien construido? No, es una mierda, me refiero. Ponle una conspiración con sus subalternos, sus subtenientes o cualquier cosa. Eso sí está guapo. Yo qué sé. De hecho, voy a poner que nos inventemos conspiraciones entre esta gente. Y ya nos la inventaremos nosotros, porque está visto que D&D nos la va a dar. Sí es cierto que muchos estaréis diciendo, ostras Álvaro, tú este libro lo has vendido muy bien y ahora hasta esta parte la estás vendiendo como una mierda. Sí, no. Todo en D&D tiene mucha paja de por medio, pero hay mucho que sacar. Porque sí es cierto que ahora la parte que estamos leyendo nos está pareciendo que es un relleno que te cagas, pero en las otras partes hemos estado escribiendo un montón. Y sí es cierto que creo que hay muchas, que esta es la parte en la que estamos viendo que es la parte más aburrida. ¿Por qué? Los valles en la clásica, cada valle tiene su encanto. Icewind Dale, súper chulo, la supervivencia en frío contra horrores. Las islas Moonshade o Loonshade, de las zonas más guay de D&D. Puerta de Baldur, la corona de gemas de D&D. Kalishan, pues bueno, yo creo que es un poco el hermanito feo de este libro. ¿Que por qué os estoy usando este para mostrároslo? Pues porque era el que yo no conocía. Entonces, pues eso, y quería que fuese más natural. Pues si nos ponemos con cualquier otro, a Puerta de Baldur, bueno, pues los tres muertos, no sé cuánto, no sé qué. Pero claro, al pillar el que yo no conocía y por tanto probablemente el peor, no porque yo no lo conociese, sino porque si no me había llamado la atención, pues hay mucha parte que podemos decir, pues esto es ñe. Pero que esto sea ñe no indica que el resto del libro no mole, porque os digo que de verdad mola. ¿Vale? Pues yo me he leído las otras regiones y las otras regiones sí hay mucha cosa interesante. Pero bueno. Distrito del Palacio. Bueno, que hay la Guardia del Dragón, que es como el nombre más genérico bueno, producido jamás. Vale, aquí había dracónidos, ¿no? Eso lo pusimos, ¿no? Había dracónidos, un ejército dracónido, un ejército y una guardia. ¿Nos pondrán alguna información irrelevante la guardia? No. Vale, tabernas, baños, que hay lujo, maravillas mecánicas, que el palacio se llama el Palacio Primordial. Bueno, esto sí lo voy a leer porque tiene como un dibujito aquí, como de cosas de genio. Yo pensaba que esto iba a ser un palacio de genios, pero se ve que no, esto vamos a leerlo. El Palacio Primordial destaca entre los edificios más opulentos. Esta gloriosa construcción es donde se hospedan los genios visitantes y sus comitivas. Sus estancias se han alterado con magia para adaptarse a las preferencias de toda clase de genios, aunque presuntamente hay espías de la sultana infiltrados entre el servicio del palacio. El complejo palacio de la sultana se alza sobre la meseta en el corazón del distrito palaciego, por encima de toda la ciudad, a excepción del distrito de la colina. El palacio es una enorme cúpula blanca que se divisa desde cualquier punto de la ciudad. Están rodeados de lujosos vergeles. Los embajadores de la Alianza de los Lores y de los Caballeros del Dragón Púrpura tienen alojamiento permanente en el complejo palaciego. En caso de emergencia, el palacio se puede aislar del resto de la ciudad y reforzarse con varias capas de protección mágica. Numerosos pozos y vergeles permiten obtener comida y agua, y todo el recinto cuenta con la protección de la Guardia del Dragón. Vale. ¿Me estás diciendo que tú aquí me presentas un palacio de cada tipo de genio y no eres capaz de hacerme un apartadito y decirme algo curioso, alguna trama palaciega, que las sirvientas tienen algún tipo de complot, cualquier cosa? Que hay un mayordomo que en realidad es un doppelganger, yo qué sé, en vez de hablarme de los distritos de los puertos. No sé, es que últimamente me pasa con D&D mucho esto, que hay veces que encuentras oro y entre el oro hay paja y hay mierda. Siento ser tan natural, pero es lo que siento. Me pasa con la aventura de Descenso al Averno Puerta de Baldur. Tú lees y dices, tiene unas ideazas esa campaña brutal. Entre las ideazas tienes una cantidad de texto inútil monumental. Entonces, como ostras, si cada 5 páginas hay una turboidea, pero hay 5 páginas relleno, ¿por qué no os metió tijera D&D? Es como, ¿de verdad no ha habido nadie en D&D? Pues es que me da coraje, me está dando mucho coraje, porque es la ambientación que os estoy enseñando. La ambientación de la que yo quería sacar cosas, de la que yo no sabía nada para que fuese natural,
y no estoy pudiendo sacar cosas para apuntar en nuestras ideas y veáis un poco más del proceso. Y sí creo yo que podría haber pasado con los valles, con Icewind Dale, con, con Puerta de Baldur, con las islas Moonshade o Loonshade. Pero bueno, lo hemos hecho con este. Pues que yo qué sé, de verdad nadie en D&D ha dicho, pues en vez de los distritos, vamos a meter información de cada uno de los palacios. Yo qué sé. Distrito Esmeralda. Vale. Vale, un distrito comercial y el gran distrito. Vale, que hay un bazar y se cambian cosas. Ostras, Puerto Calín, ¿eh? El lugar en el que no pasa nada. Joder, me da mucha cosa. Porque ojalá hubiera habido ideas de aventura y las pudiéramos haber ido sacando y metiendo en nuestra lista y no comentándolas ya así en voz alta. Bueno, probablemente haya un capítulo de vamos a inventarnos cosas en Puerto Calín porque Puerto Calín no tiene nada. Bueno, también algo importante, cuando vas a leer una parte de una ambientación, porque sí sé que la otra, que la he ojeado, sí tiene cosas más interesantes porque es todo el tema de los genios. Cuando una parte sí mola, como es la del desierto de los genios, y otra no mola, y tienes tú que mejorar la que mola. De hecho, mirad, os animo de verdad a todas las personas que veáis esto, por favor, poner un comentario. Con la idea que sea, no hay idea mala que nos dice, oye, Álvaro, has estado diciendo que las ideas de D&D son una mierda, vas a decir que la mía lo es. Os aseguro que con que pongáis en vuestra idea el mayordomo tiene una daga envenenada ya es mejor que lo que hay aquí de D&D. Y me da coraje, porque otras partes de este libro son increíbles. Y el libro os estará pareciendo una mierda solo por esta parte. Pero os aseguro que otras partes son increíbles y el problema es esta parte en concreto. El problema es esta parte en concreto. Entonces, poned ideas. Con vuestras ideas, en el próximo capítulo vamos a construir un Puerto Calín chulo de verdad. Cualquier idea, de verdad, por pequeña cosita que metáis, va a molar. Así que si dais muchas ideas, el siguiente episodio es entero construyendo un Puerto Calín que mole y ya el siguiente será yendo al desierto. Si no dais muchas, pues será parte construyendo el Puerto Calín y ya otra parte, y ya la otra parte de la otra mitad con el desierto. Pero bueno, vamos a leer Muzad, que es como la parte así chunga. Yo aquí confío en que sí haya algo chulo de verdad. Venga, vamos allá. Varios desastres han arrasado grandes partes de la ciudad con el paso de los milenios. Cuando esto sucede, suele ser más fácil construir sobre los escombros que despejarlos. Eso pasa en muchas ciudades. Y distintas civilizaciones, y cada vez se pueden ir viendo a distintas civilizaciones y todo eso. Y por el camino se entierran casas en ruinas, calles y barrios enteros. Sin embargo, estas antiguas ruinas sobreviven bajo las calles de Puerto Calín y a veces al realizar obras se descubren vestigios del pasado de la ciudad. La gente no tiene otro lugar en el que vivir, se refugia en esta ciudad subterránea, el Muzat. Sus habitantes han excavado nuevos túneles que llevan hasta la superficie y conectan con otras zonas subterráneas, por lo que se va ampliando el entramado. El corazón de Muzat va desde el distrito Esmeralda hasta el de las Joyas, pero por toda la ciudad existen secciones más pequeñas y conectadas por estrechos y peligrosos túneles sinuosos. Aunque todo Kalinsham es consciente de la existencia del Muzat, pocos saben lo grande que es en realidad. Las sectas, el crimen organizado, los Centarin y los asesinos se mueven por el Muzat como peces en el agua y la palabra Muzat se ha convertido en un sinónimo de actividades ilegales o bajo guarda. Los residentes de este distrito extraoficial tienen cuidado de no llamar la atención de la gente de la superficie ni de despertar la ira de la guardia de la ciudad. Por ello, los delincuentes que amenazan con atraer miradas son controlados con rapidez para sus compañeros o rivales. En el Muzat se encuentra el Bazar de las Sombras, un mercado subterráneo ambulante que dirige la banda criminal de gnomos conocida como el Hilo Nocturno. ¡Por fin, lore que sirve! ¡Por fin! 5 páginas después. Esto pasa en Descenso al Averno. Idea, bueno, aunque esto tampoco es una idea más allá, pero idea buenísima, pero un montón de paja de por medio. Los Drows del Bosque de Mir también disponen de una embajada no oficial en el Muzat, donde comercian con venenos Drow, armas duergas y otras rarezas de la infraoscuridad a cambio de maravillas mecánicas y otros artilugios de lujo de Puerto Galín. Esto sí es un párrafo. Casi digo, suelto. Bueno, iba a decir esto es un párrafo, coño, porque es que es verdad. Joder, tanto cuesta hacer algo así, tanto cuesta D&D. A ver, si todo el libro fuera igual, estaría más indignado. Estoy indignado porque justo es esta parte que os estoy mostrando. Pero bueno, yo creo que en las otras partes, aunque pasa menos, también hay paja. De verdad compraos el libro porque de verdad que hay otras partes que sí molan. Y sí hay más párrafos como este. Pero concretamente aquí hay párrafos. Es como, ay, ¿por qué? Pero bueno, por fin encontramos algo.
Pero de verdad os digo que el libro mola, que las otras partes molan más. Es solo esta parte que hemos tenido la mala suerte de que sea la que yo elija para enseñaros. Claro, si era la que yo menos conocía, pues probablemente era porque era la más aburrida. Pero bueno, hala. Vale, seguimos. Alcantarillas. Puerto Calín ha tenido dos sistemas de alcantarillado a lo largo de su historia. Las viejas alcantarillas hace mucho que se destruyeron y la mayoría de sus túneles se tapiaron o rellenaron, pero todavía hay kilómetros de ellos que siguen en pie y ahora forman parte del museo. Las nuevas alcantarillas llevan los residuos de la ciudad hasta el mar brillante. A diferencia de las antiguas, las nuevas son más pequeñas y cada distrito cuenta con su propio alcantarillado. Aunque no goza de mucho prestigio, el aplicado gremio del personal de alcantarillado cuenta con algunos de los profesionales mejor pagados y más preparados de la ciudad. En él trabajan administradores de cienos que utilizan cubos gelatinosos para mantener los alcantarillados limpios de atascos y alimañas peligrosas. Mira, esa deita, limpiadores que usen cubos gelatinosos, curioso. Sin embargo, a veces se contratan aventureros para que ocupen de amenazas más peligrosas, como carroñeros restantes, gules o algún otro odyuz. Vale, interesante. Sí, misión secundaria de limpiar las alcantarillas. Se me hace aburrida. Idea que me surge así en un momento. Buah, en las alcantarillas hay un grupo secreto que está planeando el derrocamiento de la sultana. Se llaman las Nueve Ratas. Cada una está vinculada con un aspecto de un distrito, un aspecto del paso de la sultana, con un tipo de veneno, con un tipo de magia. Yo qué sé, se me ocurren 28 ideas en un segundo. Tiandi, pon alguna. Lo de las Nueve Ratas me ha gustado, a lo mejor lo ponemos. Bueno, ahí pone, una vez diseñé un vehículo minero con una barrena delante, pero luego me di cuenta de que podía servir para atravesar las cámaras acorazadas de Bolozan y destruir los planos, o eso creo. Ahora que lo digo, no sé si lo hice. Derian Kanya. Bolozan es un lugar del otro lugar que lo leí, del palacio, y dije, no leí de qué iba, pero leí Bolozan y digo, mira, se parece a Bolo. Aquí meteremos a Bolo. Ya sabéis, este PNJ tan carismático de D&D que también aparece en el Baldur's Gate 3. Es el bardo que rescatáis en la arboleda. Y de los goblins se le rescata mucho al pobre de Bolo. Varias veces. Pues nada. Capítulo un poco agridulce. La primera parte me parece muy interesante, la segunda parte soy yo desproticando de Andy. Creo que no aporta nada que yo vuelva a ahondar en lo que ya he dicho. De este libro mola, pero son otras partes. La parte más desconocida que claramente era porque era más aburrida. Y pues claramente este es el puerto más genérico de la historia. Es Puerto Puertez. ¿Sabéis este meme de poner el nombre y luego poner como si tal? Pues Puerto Puertez. Es que es Puerto Puertez. No sé. Si alguien estaba dudando en comprarse el libro, que esto no van a comprárselo porque el resto mola mucho más. Y creo que esto va a ser un ejemplo de cómo nosotros vamos a hacer un Puerto Galín chulo de verdad. Poned vuestras ideas, que gran parte del próximo capítulo va a ser pillar vuestras ideas y pillar las que a mí me surjan así en un segundito, porque de verdad que surgen en un segundito, y formar un Puerto Galín que mole de verdad. Y nada, hasta aquí este capítulo. Espero que os guste. Yo me voy unos 5 días de vacaciones a una casa rural a descansar. Así que nada. Mientras vais a tener guanchos y cosas, mientras no hay el orbe de Dámara, y si no, pues podéis ver el orbe de Dámara si no lo habéis visto. Así que nada, siento si he desproticado mucho. Muchísimas gracias por ver esto, un abracito y hasta luego.